en la Universidad del Atlántico. Yo trabajo en la Facultad de Derecho. Norman, para mí es un agrado estar hoy acá porque miro todos estos rostros jóvenes, unas caras muy lindas, muy expresivas, y vengo acostumbrada a trabajar con personas un poco mayores, ¿verdad? Entonces para mí es una alegría poder estar con ustedes el día de hoy. Miren, en el día de hoy vamos a trabajar dos puntos fundamentales. Uno primero que quiero que les quede muy claro es cuáles son los derechos que como niños tienen, ¿cierto? En muchas de sus clases con los profesores muy seguramente han escuchado cuáles son los derechos que tenemos las personas. El día de hoy venimos a hablar de todos los derechos de las personas, pero enfocado exclusivamente en los niños. Eso es algo que tiene que quedar claro. Les voy a preguntar al final de eso. Y la segunda también es cómo las personas debemos de comunicarnos para no generar violencias, ¿sí? Porque hay violencias de diferente tipo. Hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia económica, pero también hay una violencia verbal. Yo no puedo venir a tratarlos a ustedes de cualquier manera, ni Jordi, ni la profesora Kelly, ni ninguna persona puede hablar de cualquier forma, porque la violencia también puede ser verbal. Nosotros, a través de la comunicación, también podemos generar violencia. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente. ¿Listo? Entonces, para empezar, cuéntenme de aquí, ¿quién sabe cuál es nuestra Constitución o han oído hablar de la Constitución política? Cuéntenme si han escuchado algo por allí. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, entonces les voy contando. Aquí les voy indicando algunos libros y algunos textos que quiero que les vaya quedando claro. Hay un libro para todos los colombianos, para todos, que nos rige, donde están las normas, los derechos y los deberes que los colombianos tenemos. Los colombianos y también los extranjeros que viven en nuestro país. Es decir, que si tenemos compañeros venezolanos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, que también vengan a nuestro país, tienen que regirse por la Constitución Política de Colombia, que es del año 1991. ¿De cuándo es la Constitución? 1991. Entonces, mire, la Constitución Política de Colombia de 1991 es donde primeramente se registran también los derechos de los niños de la franja de edad que están ustedes. La Constitución tiene varios artículos. Vamos a encargarnos en la sesión de hoy solamente de uno, que es el artículo 44. Bueno, a ver, díganme ustedes un número del 1 al 8. Cualquiera. Del 1 al 8. El 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la oportunidad, pues. A leer el 44. Para que vamos a leer en voz alta. Demostrando que está en sexto ya, en sexto están ustedes, ¿verdad? El artículo 44. Léelo hasta este punto, aquí donde dice Colombia, y a otra persona le dejo leer. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Vamos a escuchar. Son derechos fundamentales de los niños la vida y la intersticial física de la salud y la seguridad social y la alimentación equilibrada del nombre nacional. Tener una familia y no ser expresado por ella, una ciudad y amor y educación cultural reconocido y el libre expresión de su opinión será protegido contra toda forma de todo la violencia física o normal, secuestro, abuso sexual, explotación laboral, economía y trabajo, y el caso también de los más derechos consagrados con la Constitución de la Ley y los trabajadores internacionales funcionales por Colombia, la familia. Por Colombia hasta allí, Miguel. Muchas gracias. Bueno, miren entonces, lo primero.
es el artículo 44 de la Constitución donde se encuentran nuestros derechos. Y vamos recogiendo algunos de los que nos comentaba el compañero. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, vamos a resumir estos tres primeros: la vida, la integridad física y la salud. Entonces, miren, cuando nosotros decimos que los niños tienen este derecho fundamental, significa que todas las personas tenemos derecho a que esa vida se nos respete, a de que se atienda nuestra salud. Y se atienda nuestra salud, ¿por qué? Porque se pone en riesgo la vida. Si nosotros, por ejemplo, aquí alguien se cae, ¿cierto? Y bien sea tiene una raspadura, tiene una hemorragia, tiene un golpe, está obligado la familia, la seguridad del Estado y las instituciones, tanto públicas y privadas, de poderles atender. Poderles atender para aliviar su salud, para sanar su estado de salud, en orden a proteger la vida, ¿no? Entonces miren que cuando nosotros decimos la vida, ¿es el antónimo o es lo contrario a qué? Cuando decimos vida, lo contrario de vida, ¿qué es? Muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es tan valiosa la vida? Porque la vida es lo que nos permite a nosotros jugar, querer a otro, disfrutar de nuestra familia, comer, reírnos, ¿verdad? Es solamente estando vivos, estando como ahora cada uno de nosotros estamos, de que podemos hacer válidos todos los derechos. Y por eso es tan importante valorar la vida, porque miren, muchas de las personas que están ahora en las clínicas, todo lo que pasó en el COVID-19, de verdad que tantas personas fallecieron, pues es algo que afectó directamente ¿a qué? A la vida y a la salud de las personas. Algunas con mayor intensidad que otras, ¿no? Porque algunas las llevó a la muerte, pero a otras a unas graves fiebres, a no sentir el olor de las cosas. En sus familias tuvieron casos así, ¿no es cierto? Que estamos sanos y podemos estar el día de hoy. Bueno, miren también, entonces, dentro de los derechos tenemos la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, que es también ese derecho que ustedes tienen a estar adscritos a un centro de salud, a una EPS, a una IPS, ¿verdad? Nosotros podemos, con un carnet que nos da el Estado o nuestra entidad de salud, poder ir cuando estamos enfermos, cuando tenemos una urgencia, cuando nos tienen que hacer una cirugía, poder hacerlo. Miren, también tenemos derecho a no ser separados de nuestra familia y a tener una familia. Entonces, dentro de ello es muy importante reconocer la importancia que tiene la familia, la importancia que tienen nuestros padres en la formación. Y también entonces cada uno de nosotros, y más ustedes como niños, tienen derecho también a tener una familia. ¿Para qué? Para que también los provea de unos recursos que les permite a ustedes desarrollarse, pero también de unos valores, de una formación que les permite ser las personas que hoy son. Algo muy importante también, los niños y todas las personas, pero fundamentalmente los niños, tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. A cada uno de ustedes aquí yo les puedo preguntar y me podrán decir, ¿cierto?, su nombre y de dónde son. Cuando nosotros decimos, yo soy colombiano, eso significa que tengo una nacionalidad. Bueno, ¿es una pregunta? Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, les decía, yo soy colombiano, algunos más específicos, yo soy barranquillera, yo no soy barranquillera, pero, por ejemplo, yo soy nariñense, en mi caso, soy de otras zonas, cierto, del país, pero soy también colombiana. Eso significa que nosotros pertenecemos a un territorio. Normalmente, el territorio lo hemos identificado, ¿cómo se llama este aparatito? ¿Ah? Una señorita, ven para acá. ¿Cómo te llamas? ¿Abrián? Abrián, ven Abrián, Yeles acá. Ella nos va a identificar aquí un poquito a Colombia para entenderlo de nuestra nacionalidad y con qué países se rodea. A ver, mira. Colombia, ¿en qué parte del hemisferio está? Es de América del Sur, ¿verdad? Eso les han enseñado ya en sociales, ¿cierto? América del Norte, América Central, América del Sur. ¿Dónde está Colombia? Ella nos lo va a indicar. Muy bien, ¿no?
cuáles son nuestros países? A ver, indícanos dos allí que hagan frontera con nosotros. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolívar. Muchas gracias. Muy bien, y aquí nos lo ubicó perfectamente. Entonces, siempre es como que el mapa mundi nos indica cómo el globo, ¿cierto? El globo terráqueo va identificando sus países, va identificando los hemisferios, y algo muy bonito que pasa cuando se descubrió específicamente que el mundo es redondo, ¿cierto? A mí me da a entender también que cada sitio donde uno está es tan importante como otro, porque la circunferencia permite que todos los sitios sean equidistantes, sean iguales en importancia también. Entonces, por eso, si hoy estamos aquí, ¿cierto? Este debe ser también nuestro punto de atención y nuestro punto de importancia. Entonces, recordemos hasta allí. ¿Qué derechos hemos dicho? La vida, la salud, la integridad física, el nombre, todos aquí tenemos un nombre, ¿verdad? La nacionalidad, muy bien. En el nombre, miren, es importante, y vamos adelantando un tema, y es, dígame el nombre, ya me lo aprendí un poco. ¿Cuál es tu nombre? Nicole. ¿Cuál es tu nombre completo? Nicole Nazaret. ¿Y usted? Nicole Nazaret y Nicole Arteta. Cuando a uno se confunde en el nombre y yo le digo Nicole, usted enseguida me dice, señor, Nicole. O cuando uno se confunde, porque a nosotros nos gusta que nos digan nuestro nombre. A veces entre la sociedad, entre los grupos de personas, ponemos apodos o sobrenombres o ponemos alias. Entonces, la flaquita, el gordito, no sé. Espero que en este curso me han dicho que nadie tiene sobrenombre. ¿Cuál? La alta. Bueno, entonces miren que cuando nosotros detectemos que a alguien le molesta algún nombre, le molesta también, eso que a mí me parece gracioso decirle a alguien flaquito o flaco, el flaco, puede ser que para esa persona yo lo estoy afectando. Cuando ustedes detecten que eso sucede, dejen de hacerlo, porque además, no solo porque ustedes quieren, porque el derecho que tenemos las personas es a tener un nombre. Es decir, a mí, como me gustaría que me digan, es Lorena, porque así me llamo. Pero que de pronto mi mamá me dice mijita, pues bueno, no importa. Que tengo mi esposo y me dice negrita. Bueno, cierto, pero porque yo lo permito. Pero nuestro derecho como tal es tener un nombre, y así es como deben tratar, ¿cierto? Bueno, eso es muy importante. Otro derecho que tenemos es tener derecho, para también mantener una buena salud, que ya lo dijimos, a una alimentación equilibrada. ¿Cuántas veces promedio comen ustedes en el día? 4. Antes de venir al colegio, ¿verdad? Un desayunito, ¿cierto? Almuerzo, la merienda y la cena. Eso es alimentarse. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo digo, recuerden otro nombre acá que está con los stickers? ¿Cómo te llamas tú? Sniper. Sniper, por ejemplo, nos cuenta, es un ejemplo, y nos dice, yo por la mañana tomé pan, queso y un Milo o café con leche. Bien, ¿cierto? Viene al otro día y nos cuenta él, desayuné, por ejemplo, el mismo pan, el queso, pero con Coca-Cola. ¿Nosotros qué le decimos? O la profe, o la mamá, de pronto le dicen, yo prefiriera que te tomes ese café con leche, o prefiriera que te tomes el Milo, ¿cierto? Después llega la hora del almuerzo y la mamá le prepara, por ejemplo, o la mamá o el papá o quien esté a su cargo, arroz, lenteja, un huevo frito, una porción de carne, una sopa. Pero resulta que X persona llega y en vez de eso prefiere comerse 2 empanadas deliciosas de pollo con un juguito. ¿Cuál alimentación es más equilibrada que la otra? Ahora no
que no siempre en la vida se puede lo que a uno más le gusta, porque si a mí ahorita mismo me dice, pues de pronto, ¿cierto? A Jordi, pues es muy deliciosa a veces lo más sencillo, por ejemplo un pan con una Coca-Cola, un helado con crema de leche, pero no siempre para lograr una alimentación equilibrada tenemos que ingerir una determinada cantidad de calorías. Entonces es bien importante, y además es un derecho, ¿verdad? Como lo vemos en ese artículo 44, que consumamos proteínas, que consumamos carbohidratos, que consumamos bebidas hidratantes. Si ustedes han escuchado esa ley que está ya en el Congreso radicada, la famosa ley chatarra, es decir, que se quiten de los centros, por ejemplo, educativos, la venta de algunos productos que antes normalmente se vendían, ¿sí? Como las papitas, los chitos, la gaseosa, y tratarlo de reemplazar por productos más saludables. Bueno, bueno, miren, otro derecho que es importante, nosotros también tenemos derecho a la cultura y a la educación. Nosotros tenemos el derecho de venir al aula escolar, y no solo los niños, también en la edad adulta tenemos derecho al acceso a una secundaria, tenemos derecho al acceso a la universidad, pero que sí es importante recordar aquí, junto a lo que estamos comentando, los derechos, que seguido de los derechos vienen también unos deberes, ¿cierto? Yo tengo derecho a venir a esta aula, tengo derecho a usar esta silla, esta otra silla, a tener un espacio con aire, a que esté acondicionado, a que esté limpio. Pero también tengo el deber de cuidar esa silla, de no patearla, de no arrastrarla cuando la muevo así, ¿verdad? Y de cuidar también los bienes que se encuentran dentro de nuestra institución. Cuidar el medio ambiente. Ahí les voy a hacer una pregunta que lo vi en la cartelera. ¿Qué día celebraron aquí en el colegio el medio ambiente? El 7 de abril. En abril, no, abril es el día del niño. Ahí lo tienen en la cartelera. El 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, miren que es importante, digamos, cómo el colegio a ustedes también les aporta todo este proceso educativo, ¿no? Por ejemplo, lo que dice la compañera, el medio ambiente. Yo leía con atención la cartelera, que les quedó muy bonita, y dice, y voy a preguntarles si es que leen las carteleras. Allí decía las 3 crisis más graves que afronta actualmente la humanidad. Son 3 crisis, allí las tienen. ¿Cuáles son? La crisis ambiental, bueno, la crisis ambiental, la crisis sanitaria y la crisis, ahí creo que decía, del medio ambiente. La miran ahora, está bien explicada también la cartelera. Entonces, haciendo un recorderis hasta allí, vamos enunciando. Ahí le voy a preguntar para que pase acá. Esta nena, ¿cómo te llamas? Nicole, ya me dijo Arrieta. Nicole Arrieta. Ven acá. Así que hasta aquí vamos a hacer el resumen de cuántos derechos ya conocemos. Adelante. Derecho al estudio, a un nombre, a la familia, derecho a la salud, A la nacionalidad, a la alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura. Hablemos un poquito entonces de la recreación. ¿Ustedes sienten que ese derecho, si lo disfrutan, lo tienen? ¿Dónde mayormente lo practican ese derecho? ¿O cómo lo miran ese derecho? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál es tu forma, por ejemplo, de recreación? Yo hablo con mi mamá, ¿Y usted? ¿Ibas a ¿Te recreas más aquí en el colegio? ¿Con qué actividades, por ejemplo? Con navidades, recreo a tratar. Miren, bueno, ¿y a quién le gusta usar la tablet? ¿Y esa es una forma de recreación? Les voy a decir una frase en derecho. Como soy profesora de derecho, hay muchas cosas del derecho que se afianzan en otros
otro idioma, que es por ejemplo el latín. Hay frases que estudiamos, los que estudiamos Derecho, que uno las aprende en latín. Hay una frase muy bonita, no, bueno, aquí no tengo el esfero, pero que se pronuncia así, se dice in medium es virtus. In medium es virtus. ¿Eso qué significa? La virtud está en el medio. Y con eso, ¿qué quiero decirles? Cuando digo que la virtud está en el medio, de que está bien que veamos la tablet, está bien que veamos la televisión, está bien que nos faciliten un celular, porque creo que ustedes no tienen celular propio, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, que no tengan, pero supongamos, para los que tienen celular o los que les prestan sus familiares o sus papás, úsenlo. No, yo no digo que no, porque eso está bien, porque adquieren otras destrezas motoras, otras destrezas visuales, háganlo. Pero lo que no está bien es que se peguen de un teléfono, de un televisor, 3 horas, 4 horas al día. O sea, y otra cosa, mire, escúchenme y está comprobado, los psicólogos, los psiquiatras lo han comprobado. Si los niños, sobre todo en la edad de ustedes, 1 hora antes, siquiera 1 hora antes, no utilicen dispositivos electrónicos. Para los adultos es igualmente dañino. O sea, cuando por ejemplo vean a sus padres, ¿cómo? 1 hora antes de acostarse, 1 hora antes de dormir. Por ejemplo, los adultos que a veces revisamos el celular por la información y lo dejamos ahí en la cama, si lo ven ustedes en sus hogares, de todas maneras te pueden decir y díganles, es muy dañino para la salud, muy dañino, porque no deja descansar mentalmente. Entonces, recordando esa frase de que la virtud está en el medio, sí podemos recrearnos con el deporte, como dijo la compañera, echar cuentos, hablar con nuestros padres, jugar aquí en el colegio, utilizar los dispositivos electrónicos, pero con unos horarios determinados que nos permitan precisamente disfrutar. ¿Listo? Bueno, y finalmente el otro derecho que lo teníamos por allí, les pregunto, es la cultura. La cultura. Entonces pregunto por acá al compañero que se está cuidando, ya él está juicioso con el tapabocas. Pero ya no les obligan el tapabocas en el aula, ¿verdad? Ya casi dejan el... ¿Cuál es tu nombre? Luis. Para Luis, cuando yo digo cultura, ¿qué es lo que significa la palabra cultura? ¿Quién quiere decirlo? Dile, a ver. Cultura para mí es de dónde provenimos, nuestra raza y de dónde provenimos nuestra raza, nuestra cultura, nuestra forma de ser y de dónde provenimos. Eso es muy importante. Miren, nos ha dicho unas palabras claves. La raza, de dónde provenimos, cuáles son nuestras costumbres. ¿Qué más? La personalidad. La personalidad, digamos que es un derecho propio, el libre desarrollo de la personalidad, pero bueno, eso puede ayudar a un elemento de cultura. ¿Qué más por acá? La cultura también es la identidad de la persona. La identidad de la persona. Muy bien lo que ha dicho la compañera. Dependiendo también de esa cultura, viene la identidad de la persona. Entonces, miren, la cultura es algo que es muy bonito, es algo que es además muy importante. Hay una autora, dime, ¿qué me vas a decir? Hay una autora que es de antropología que dice así de la cultura. Dice, la cultura es algo que taladra la vida de las personas. Y un taladro, ustedes saben lo que es, ¿no? Eso que traspasa. Y la cultura es así. ¿Por qué a nosotros nos gusta tanto nuestro himno? ¿Por qué a nosotros nos gusta tanto cuando nuestro equipo, el que sea de su preferencia, por ejemplo el Junior, por ejemplo la Selección Colombia, ahora que las mujeres ganaron, ¿cierto? Y les fue muy bien, uno siente eso, que es por esa parte de la cultura de lo que es la nación y lo que es nuestra identidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros decimos en la costa, gusta mucho, corríjanme ustedes la pronunciación, la arepa al huevo, así digo rápido, yo todavía pronunciar, o el queso costeño o el suero, eso hace parte de la cultura. Si por ejemplo nos vamos a la zona del centro, a Boyacá, la gente le gusta mucho la papa, ¿cierto? Las hortalizas, de pronto eso no es tan fuerte acá, o como decir, si lo han escuchado en Antioquia, ¿cuál es el plato típico?
típico de Antioquia. La bandeja paisa, ¿cierto? Entonces, miren, la gastronomía, o lo que es cierto, la gastronomía, la forma de alimentarnos, la música, el lenguaje, la forma como nos vestimos, todo eso va haciendo enriquecedor lo que es la cultura. Entonces, dentro del proyecto que aquí les presentan también, ¿verdad? Que la profesora que les ha comentado, creación de estrategias de logística y de acciones afirmativas para prevención de violencia anticipada en la niñez afro-barranquillera. Miren que cuando nosotros también ahí ya sumamos la palabra afro-barranquillera, estamos atendiendo a una localidad de la geografía colombiana, ¿cierto? No estamos hablando ni de los paisas, ni de los nariñenses, ni de los guambianos, sino del sector barranquillero, específicamente la comunidad afro, por ejemplo, en ese caso. Entonces, miren que la cultura es algo muy importante que además nos identifica a nosotros los colombianos, o si descendemos a lo regional, a los costeños, a los del centro, a los bogotanos, con unas características propias, que eso no quiere decir que el uno sea más importante que el otro, o si porque es este, no. Lo único que significa es que son diferentes. A propósito de esto, hay un texto muy cortico que quiero que aquí lo miremos antes de pasar al siguiente tema, y con eso finalizamos esta parte de los derechos, que se llama y le quité la marca. Le quitaron el papelito. Esto ahí para que no lo tenía señalado el texto, pero me quitaron el papel. Que lo tenía señalado aquí como artículo en el anterior curso y boté el papel. Pero ahorita lo miramos. ¿Quién lo quiere salir a leer? Para que sea más ecuánime. Jordi, colabórame con un número. Con un número del 1 al 10. El 9. El 9 para acá. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacerlo así. Una parte que lo propuso. Una parte, nena, tú vas a leer hasta aquí. Mire, con este texto vamos a prestar atención. Es para finalizar esta parte de la conversación y adentrarnos en el tema del uso respetuoso y no violento del lenguaje. Hasta aquí ya nos lo dice. Fuerte. El domingo es el día de la familia en el que La vida es bella, el título, la vida es bella. la vida es bella. El domingo es el día de la familia en el parque. Niños por todos lados, padres, abuelos y tíos. Pendiente de los pequeños. Aquí el orgullo padre Colombia a su hijo, allá la mamá de Samu le soba la rodilla. A su hijo
pájaros alimentan a las palomas mientras vigilan a su nietecito que está en el fondo. Así pasa la vida familiar, los domingos o durante los días de vacaciones. Las familias suelen aprovechar los días libres para estar juntos y hacer lo que no es posible hacer entre semana. Entre semana todo es diferente. Mañana estar juntos y hacer lo que aceleradas entre la vida. El desayuno de la hora de salida de uno a trabajar y otros a estudiar la tarde. Y la noche son días de mucha actividad. Los hijos haciendo tareas, los padres ayudándoles, cocinando, alentando los uniformes, luego todos ven un poco de televisión y finalmente a dormir. La familia la componen las personas que más queremos por distintas que estén el papá, la mamá, los hermanos, los tíos y los Muy bien. Y ven para que finalice. No, hasta ahí entonces recuerden el título. La vida es bella, la familia debe ser un espacio para el amor, el respeto. No, yo sé que voy a pedirle a Kelly que me invite más días para que veamos más temas. Sí, bueno, hasta aquí. Algunas familias fuertes, ¿no? Algunas familias no tienen a sus miembros completos, pero esto no importa. En todo caso, son una familia si se quieren y se ayudan mutuamente. La parte de la familia compuesta por los padres y los hijos se llama familia nuclear. Y si les agradamos todos los miembros, abuelos, tíos, primos, etc., se llama familia extensa. El lugar donde habita la familia nuclear se llama hogar. En una casa puede vivir cualquier persona, pero en el hogar solo vive la familia. En el hogar solo vive la familia. Volvemos ahí al título, ¿ya? Y ya vamos a hacer esta segunda parte que les decía, que es hablar un poquito de cómo también debemos de no tratarnos violentamente. La vida es bella, la familia debe ser un espacio para el amor, el respeto y la alegría. ¿Por qué empezando por la familia? Porque hemos visto también que todos aquí tenemos un derecho a la familia, y sea que estén, como nos decía la lectura, o completas o incompletas o conformadas de cierta manera, tenemos un grupo familiar al que afortunadamente pertenecemos. Entonces, miren, ¿qué quiero decirles con ello? Que como tenemos que tratarnos con un lenguaje de respeto, un lenguaje que sea de amor, que sea cariñoso también entre nosotros, ¿cierto? También entre nosotros, cuando decíamos los del nombre, cuando no hacemos bullying a un compañero con su nombre, con sus características físicas, burlándonos de alguna situación, también estamos generando con eso una buena convivencia. Pero también quiero que reflexionen en eso. Hay un lenguaje que puede ser bueno, y esto nos ayuda a generar una paz social, pero también hay palabras, hay formas de comunicarnos que pueden ser muy negativas, que pueden ser muy groseras. Cuando nosotros decimos, como diciéndolo entre comillas, una mala palabra a las personas, también estamos generando violencia. Nosotros no podemos tratar a nuestros compañeros, a nuestros docentes de cualquier forma. Tenemos que hacerlo con respeto, con un lenguaje moderado y con un lenguaje que no sea violento, ¿cierto? Con un lenguaje sobre todo que se afiance en unos valores que también de antaño los hemos aprendido en la familia. Pero hay algo también bien importante dentro de lo que es ese gran grupo que es el lenguaje, que es el lenguaje no verbal. ¿A qué os creen ustedes que se refiere cuando yo digo el lenguaje no verbal? ¿Qué será eso? Por ejemplo, si yo llego aquí y hago así, ¿verdad? Yo no he dicho nada, pero ustedes es un signo que lo asimilan al silencio. Ese es el lenguaje no verbal. Entonces, por ejemplo, si la compañera, ¿cómo te llamas tú? Okiani está bostezando, ella no ha dicho nada,
compañero Miguel, que está aquí, se puso la mano así, ¿cómo estabas? ¿Ustedes qué piensan? Que también puede estar, ¿no? Pero puede ser que Miguel nos va a decir, ¿verdad está aburrido? No, ¿verdad? Solo fue una mala interpretación nuestra de un lenguaje no verbal. Entonces también miren, por ejemplo, la compañera, otro modo de lenguaje no verbal. Es bien importante también cómo nosotros asumimos las posturas frente a la gente, los signos frente a la gente, para que las personas entiendan lo que queremos decir. Cuando nosotros a alguien le decimos, no estamos hablando nada, pero le estamos diciendo ¿qué? Y si también a alguien le decimos así, estamos diciendo, entonces nosotros también podemos ser muy bondadosos o podemos ser muy violentos con nuestro lenguaje. Bien. Que también se puede hablar con señas. Exactamente, un muy buen punto. Hay toda una especialización, una formación profesional en lenguaje de señas, ¿no? Como lo ven en los noticieros, como que hay una persona que está traduciendo todo en señas. Muy bien su aporte. Entonces, ¿a qué quiero que ustedes también presten atención? De que eviten de todas formas un lenguaje tanto verbal como no verbal, que recuerden también hay un lenguaje no verbal que sea violento. Entonces, y también reconozcan espacios donde ustedes pueden ser vulnerados con un lenguaje o verbal o no verbal. Por ejemplo, si un integrante de la familia, un integrante de su comunidad religiosa, de sus compañeros, llegan y le hacen un tocamiento a una niña o a un niño, que eso nos enseñan las mamás a nosotros, ¿verdad? Sobre todo las mamás se preocupan mucho por eso. Mire que no está hablando nada, pero puede ser un gesto que le debo prestar atención. Yo no puedo, ni siquiera de docente, invadir la corporalidad de mi estudiante. En el caso de que eso sea así, avisémoslo, digámoslo. Hay muchas instancias donde nosotros podemos informarlo, porque las personas también, con las manos, con la forma como abrazan a una persona, con la forma como se dirigen, con la forma como lo miran, pueden también tener gestos de violencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y como gran conclusión de la clase, entonces, voy a hacerles unas preguntas que me van a responder. ¿Cuál es la constitución que nos rige actualmente? La constitución que les dije el año. El bienestar familiar también. La Constitución Política de 1991. Y dentro de esa Constitución les dije un artículo que lo tienen que recordar. ¿Cuál es? El artículo 44, que reconoce algunos de los derechos que hoy comentamos. Y como segunda conclusión, cierto, que la utilización del lenguaje, tanto verbal como no verbal, debe ser un lenguaje no violento. Y en el caso de percibir esas señas de que eso es así, de que es un lenguaje violento, también informarlo oportunamente. Bueno, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Han sido un grupo muy juicioso, muy disciplinado, muy participativo y me alegra mucho compartir esto.